Adictos a los medicamentos en la búsqueda del bienestar. Así se llamó ayer la presentación que hizo nuestro invitado, Larén de Sutter, dentro de la lógica del Congreso Futuro. Él tiene más de una veintena de libros, es destacadísimo filósofo en especialmente Derecho de la Filosofía, o Filosofía del Derecho más bien, y yo he estado leyendo cosas de él, entrevistas de él, y estoy muy complicada porque solo tengo 15 minutos para tratar de reflexionar sobre esto. Loreto Araya nos va a acompañar en la traducción. Muchas gracias, Antonella, muy buenos días. De aquí de Balonia, Bruselas, esta vez agradecemos estar en el programa con Laurent de Sutter. Partir por las maneras en que hoy día nos relacionamos. Tú has escrito mucho sobre los vínculos sociales como herramienta que sostiene la democracia. Relación social como quelque chose qui peut permettre à la démocratie d'exister. ¿Cómo se sostiene eso en un momento en que parecemos anestesiados en nuestras emociones y distanciados desde los vínculos? Alors, comment fait-on aujourd'hui de maintenir cette idée, cette façon de concevoir le monde, s'il semble qu'on est vraiment anesthésié en relation à des vrais contenus? D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Muchas gracias por la invitación. Je pense que Creo que les problèmes los problemas que están en relación qui sont liés à la con définition la de definición de la definición del día a día son problemas que te traen que te dan constataciones como periodísticas de lo que te puede pasar. Estamos siempre nosotros los herederos de conceptos, de maneras de lenguaje que hablan a través, que hacen conceptos, por ejemplo, en la vida social. Tesoros como con recursos como del fascismo, que de una cierta manera como diría, se desarrolla. Indépendamment de nous-mêmes. Alors la question de l'anesthésie, c'est une question qui est qui doit être comprise aussi dans debe ce ser sens-là. entendida también en ese sentido. Es decir, que es el sentimiento que tenemos todos de estar un poco perdidos, de tener la sensación de no ver bien lo que está pasando. Pero la anestesia hay que entenderla en contraste con un tema también político que había sido un objeto de preocupación muy fuerte para toda la ciencia del siglo XIX, criminología, muy antiguo, es decir, es la categoría, la historia política de este siglo, es la desconfianza política y la historia del desarrollo psicológico, psiquiátrico, sociológico, mediático, etcétera, para hacer que la incitación sea considerada como algo malo y que en el fondo de contraste que el problema, el fundamento de vida sería la seguridad, que es la garantía de que las cosas se continúen tal y cual como son y que no cambian y nos dan seguridad. Es entonces esta organización del mundo basada en la expulsión de la idea de excitación, de incitación como algo malo y contagioso. Entonces, bueno, eso es lo que encontramos. Ahora, hay dos libros tuyos en donde se pone en tensión esto. Narcocapitalismo, en donde escribes sobre cómo esta sensación de entumecimiento, de anestesia, es funcional para hacernos
para ponernos en un lugar de objeto de producción, más de sujeto voluble, con voluntad, etc. Y por otro lado, también escribiste sobre la indignación total. Y ahí hay dos extremos de maneras de habitar nuestras propias emociones y también de habitarnos como comunidad política. Entonces, pregunta. La pregunta, eso para que la gente que nos está escuchando pueda entender estos lugares desde donde ha escrito nuestro invitado Larien de Sutter. ¿Cómo hacemos dialogar hoy día esos dos extremos? El entumecimiento por un lado y la indignación como rasgo identitario por otro lado. Es verdad que es una cuestión que es bien interesante porque a pesar del sentimiento que podemos tener, en el fondo que se grita por todos lados, finalmente las cosas están bastante tranquilas y la indignación es una indignación que funciona en las redes sociales o en las redes. En el fondo funciona en un discurso que se traduce muy poquito en los cuerpos, en los movimientos políticos. Entonces podemos considerar que la indignación generalizada, todos estamos siempre como enojados, pero la organización general de la anestesia contemporánea. Y a mí hay un tema que me gusta y es la razón por la que hice estos dos libros que acabas de nombrar, es precisamente para responder a este pensamiento que considera que estamos en un mundo sobreexcitado, en un mundo que habría que calmar, que habría que de nuevo encontrar el sentido de la vida segura, el buen equilibrio. Es este movimiento muy liberal de encuentro con el equilibrio y que cualquier búsqueda teorítica, política sobre los orígenes de la rabia solo te puede mostrar que las organizaciones intelectuales, políticas y materiales que buscan construir esta emoción generalizada que está bien, es tranquila, por ejemplo, las rabias que vemos en línea en las redes sociales. Por ejemplo, una de las experiencias de Mark Zuckerberg que decide bajarse los pantalones. Es un ejemplo muy bonito, es decir, en un espacio de discusión contemporánea son espacios como diseñados para continuar hacer esta manera de hacer trabajar la máquina, la máquina de la anestesia, así lo veo yo un poquito. Estamos comenzando con Larien de Sutter. Es rarísimo, yo sé que ustedes que nos están escuchando consideran que es rarísimo que estemos haciendo traducción instantánea en radio, pero Baronía Bruselas nos ofreció tener a este tremendo invitado en el estudio y nosotros no pudimos decir que no, porque nos parecía muy interesante conversar con él. Después le podrás traducir esto que estoy diciendo. Y además meternos en temas que él ha estado investigando, sobre lo que él ha escrito y que a nosotros como radio y a mí personalmente me movilizan, como el advenimiento de los neofascismos. Y ahí tú también has escrito sobre eso, ¿no? Y lo acabas de nombrar en la primera respuesta, y cómo también estos neofascismos se han aprovechado discursivamente de estos espacios de indignación, de estos espacios de distancia y también del entumecimiento, ¿no? De no pensar. En tus libros tú siempre nos dices como, pero tengámonos y pensemos. Entonces, ¿cuál sería en tu estrategia el lugar de la filosofía para invitar a pensar antes de actuar y de alguna manera poder mirarnos y no dejarnos llevar por estos discursos de odio que hoy día están tan a la mano? Entonces, es una cosa que es muy importante para mí, el hecho
Todas las palabras que utilizamos son palabras que en historia son palabras que forman y que programan. En el fondo las palabras son nuestros maestros. Entonces yo busco siempre en mis libros a llevar una encuesta, de cierta manera, de entendernos cómo se estructuraron políticamente, políticos que parecieran no ser políticos. En el caso de la indignación me interesaba y de la subida del fascismo, lo que me interesa es decir esta alarma que favorece todo esto no es precisamente lo que consideraríamos por ejemplo, durante tanto tiempo que consideramos la razón como producto de luces, encarnación, de razonamiento abierto a cierto tipo de democracia. Entonces, pensar sobre por qué esto que consideramos la crítica es algo muy especial, muy interesante. Pero cuando estamos en los tiempos, en los poderes, cómo se han desarrollado, porque temas consubstanciales con el derecho, con la justicia, con la policía, cuáles son las relaciones que existen de eso con la política. Me interesaba mostrar que la historia de la razón crítica quizás nos deberían de llevar a pensar por qué las formas policiales son las formas que nos atraen y nos atraen por algo muy simple, porque tenemos el poder de juzgar, el poder de decidir, que la razón crítica moderna es un poder ilimitado, y también cada uno entonces es un dictador, lo que por supuesto nos pone en una posición que nos molesta. Digamos, si todo el mundo se encuentra en esta situación dictatorializado, quien no soporta al que tiene al frente al dictador, que tiene el mismo poder que nosotros. Y esto de odiarnos todos contra todos, claro, y esto siempre está cada vez más argumentado. Alexander Dugin, el teórico de Vladimir Putin, ya ocupa todos estos autores que son de la mejor tradición crítica para alimentar su proyecto fascista. Entonces estamos en una situación que es perfecta, una crítica en el fondo en el poder, el juicio, lo que nada resiste a eso. Creo que ahora es tiempo de reflexionar a un problema de pensamiento diferente, que ya no estemos obsesionados por la racionalidad, de tener también la razón, pero que podría ir en dirección de una forma de experimentación, de algo que nos hiciera avanzar, no de ir hacia atrás tratando de verificar los temas. Pues la fuerza, claro, la fuerza de los argumentos existen y son válidos desde el momento que también son diferentes. Claro, ahora, si yo entendí bien, lo que leí de tu trabajo y ahora cuando te escucho, el resumen, podría ser simplificado, sería la herencia que tenemos, ¿no? ¿Cierto? Del pensamiento de las luces, de la razón, ¿cierto? Y de la argumentación como única herramienta de encuentro entre las otredades, que todos somos, incluso si venimos desde el mismo lugar, la misma generación, todos somos otredades. Hoy día nos queda caduco, porque la razón y la argumentación se ha vuelto tan personal y tan belicosa, diríamos, que se vuelve como una herramienta para la distancia en vez de una herramienta para el encuentro.
Si eso es así, si te entendí bien, ¿cuál sería el rol de las emociones? Que tú estás también trabajando tanto, ¿no? Como levantar, ok, escuchemos las emociones, trabajemos desde las emociones, porque la filosofía en general, aunque tú también trabajas mucho del psicoanálisis, en filosofía en general le ha costado, ¿no? Al mundo de las emociones como algo menor. Entonces, pongamos en valor entonces las emociones para este encuentro entre la otra edad. Alors, je crois que le mot-clé ici, c'est le mot expérimentation. C'est-à-dire que l'histoire de la raison comme équipement de notre capacité à juger est une histoire qui est toujours basée sur ce qui est derrière nous, c'est-à-dire les causes, les bonnes raisons, les fondations, les fondements, les principes, les règles, les normes, tout ce qui permet de justifier nos positions, de justifier nos idées, de justifier nos valeurs, etc. Tout ça, c'est des bagages avec lesquels on rentre, qui, par conséquent, ne sont pas transformés par ce qu'on rencontre. C'est le principe même du débat. Il n'y a pas que débile qu'un débat, disait Gilles Deleuze, parce que dans un débat, tout le monde arrive avec sa position qui existe pré-existe débat, et le débat ne change rien. Donc la vraie question, c'est pas savoir si on peut avoir raison ou tort, c'est pas savoir s'il y a des arguments plus intelligents que d'autres, c'est pas savoir s'il y a des vérités plus fortes que d'autres, c'est pas savoir s'il y a des valeurs plus importantes ou moins importantes. Más importantes que otros. La verdadera pregunta es qué manera de experimentación debemos poner hoy en día para que nos permita avanzar y de otra manera podamos crear formas que son también de bifurcación en el orden presente hoy en día. Y las emociones, como, y si volvemos a esta incitación, excitación, a mí lo que me interesa es porque en excitación hay una idea. Es como estar, la etimología latina. L'étymologie latine, excitare, c'est être appelé en dehors, être appelé en dehors de soi, être appelé en dehors de situation. Donc l'excitation, si elle fait tellement peur, pouvoir, etc., entonces si la excitación le hace elle miedo al l'irruption d'un dehors, là où les es choses porque marca una diferencia entre lo que está armado y ordenado. Entonces tenemos que avanzar, claro, y no es aceptado porque la idea de avanzar complica. Entonces la excitación me interesa como una emoción que nos indica que la emoción no es privada, no es expansiva. Exacto. Une émotion, c'est quelque la chose emoción es algo expansivo. Émotion ex motere, c'est quelque chose qui nous meut es algo que nos lleva hacia afuera, que nos pone hacia afuera. Et de ce point de vue-là, les émotions en fait, sont très importantes. Et la tragédie contemporaine de l'anestesia, contemporánea de la anestesia, como la entendiste, como medicamentado, asistida por los remedios. Parce que c'est une tragédie de l'enfermement. Y es una tragedia del encierro, du repli sur nos personnes, sobre nosotros mismos, sobre nuestro ser. Ce vieux concept de philosophie que je déteste. Este concepto de filosofía que me carga. Sur notre être, qui est cet espace, comme ça, de creer que este espacio está cerrado como de escapatoria. Mi trabajo es un trabajo que a la vez quiere mostrar cómo se construyeron las prisiones a través de, pensémoslo a nivel de los lenguajes, de los principios, pero cómo podemos hacer trampa de estas prisiones personales. Entonces, cómo salirse de esto, de los barrotes, y no con el sentido de quién soy, de dónde vengo, pero en el espacio garantizado de la teoría de lo político, de identidad, una teoría. Bueno, y ahí para terminar, porque me quedan 2 minutos, de hecho debería estar terminando, el rol del arte para hacer ese ejercicio. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, Loren, sobre David Lynch, que murió ayer, ¿no? Y creo que lo que tú dices es muy consistente con lo que él ha dicho y él ha hecho en su cine. Entonces, y este es un programa que se preocupa especialmente de cultura, ¿no? Entonces, ¿cuál sientes tú que en este proceso de abrirse a la experimentación
y al riesgo, ¿no? Y al encuentro con el otro en la emoción, ¿cuál rol puede cumplir el arte ahí? C'est un rôle qui est un rôle très important, qui est un rôle double. C'est le rôle évidemment des artistes qui sont d'une certaine manière en charge d'une question, qui se encargan de una pregunta enorme. On ne sait jamais ce que peut une œuvre d'art. Que es, por ejemplo, a dónde va una obra de arte. Comme on ne sait jamais, il faut essayer. Y hay que tratar Mais aussi de du point de vue des spectateurs. C'est-à-dire que l'histoire de la critique, comme l'histoire du jugement, est aussi une histoire esthétique. C'est l'histoire de je vais au cinéma, je sors du cinéma, salgo del cine y digo, me gusta, no me gusta. On s'en fout. Alors que ça n'a aucune importance. Eso no tiene ninguna importancia, si me gusta o no me gusta. La verdadera pregunta es que si encontré algo en una instalación, en un espectáculo de danza, est-ce que je peux faire quelque chose avec? Es decir, ¿puedo hacer algo con esto? Est-ce que je peux ricoler quelque chose dans ma vie? ¿Puedo reconocer algo en mi vida? Est-ce que je peux faire quelque chose dans ma vie ¿Puedo avec hacer cette algo chose? Quelque chose qui la rend plus intéressante con esto que encontré, que sentí y que vuelve al arte más interesante y a mí mismo también? Es decir, ir a una experimentación, no voy a decir de esperanza, pero como posibilidad. Bueno, como se dan cuenta, podríamos estar horas conversando con Laurent Dossettier. Muchas gracias por venir. Merci beaucoup. Gracias, Lore, por la traducción y por la gestión para esta entrevista. Nosotros tenemos que ir despidiendo. Recuerden que si les pasó que, uy, qué interesante eso, quisiera darle otra vuelta, pueden volver a ver la entrevista en YouTube, en nuestro canal de Radio Universidad de Chile, y también hacerlo en Vuelve a Escuchar de radio.uchile.cl. Nos vamos y agradecemos a todo el equipo, a Alexis, a Tania, al Pancho. Buen fin de semana, people, y nos encontramos el lunes. Que estén muy bien.